La resurrección de Cristo es sin lugar a dudas la doctrina que mantiene en pie todo todo el cristianismo. Y es mucho más que una conclusión o un epílogo o un final feliz. Podemos decir que la resurrección es la huella en toda la creación que nos dice que Dios ha redimido a los suyos a través de su obra gloriosa en Jesucristo. A través de la escritura inspirada, el Dios de los cielos se encarga de entregar una evidencia incontrovertible sobre este evento para que no existan dudas no solo sobre el hecho mismo, sino también sobre el efecto eterno para la vida de los redimidos, puesto que de esta realidad se desprende la seguridad de nuestra fe y toda la esperanza futura. Ahora bien, la primera carta a los Corintios, más exactamente en el capítulo 15 que hemos venido estudiando, eh, se nos presenta el lugar de la resurrección en el Evangelio. Ya es la cuarta parte de esta exposición sobre el capítulo 15. Ahí se nos dice qué es la resurrección, pero también hemos visto los peligros de negar la misma y cómo algunos habían logrado infiltrar a las iglesias nacientes con una especie de escepticismo en donde afirmaban que la resurrección no había sucedido o que ésta no era realmente importante para la fe. De esta negación infame de la obra terminada y salvadora de nuestro Señor Jesucristo, surgirían algunas pseudo doctrinas que amenazaban la firmeza de los creyentes en su actuar diario, y por eso el apóstol Pablo advierte también sobre estos peligros. Nuestra exposición de hoy va a tener como base 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leerla en versión Reina Valera, que dice capítulo 15, versículos 29 al 34. Primera a los Corintios 15, 29 al 34. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El texto que acabamos de leer es considerado por grandes autores, sobre todo el versículo 29, como un reto exegético. Algunos otros han llegado a llamarle un enigma e incluso casi hay acuerdo tácito en que este pasaje es un pasaje oscuro de la Biblia que no se atreven a interpretar. En lo personal considero que es un versículo bastante difícil, pero creo que el contexto nos puede dar por lo menos un esbozo de lo que realmente está diciendo el versículo 29. Creo que la Biblia tiene suficiente luz para mostrarnos algunas cosas. Ahora bien, el presente sermón lo he dividido en tres partes con el fin de realizar la presentación de esta exposición. En primer lugar, vamos a abordar el problema del bautismo por los muertos. ¿De qué trata? Y vamos a considerarlo en su contexto total del pasaje y de la Biblia. Un segundo aspecto a tratar es la experiencia como hijo de Dios que tuvo el apóstol, pero a la luz de la doctrina de la resurrección para poder vivir su vida y su ministerio, teniendo como base y como meta la resurrección de entre los muertos. Y el tercero y último punto a considerar es sobre las advertencias a los creyentes
para que no atiendan, no escuchen ideologías de quienes niegan la doctrina de la resurrección de Cristo. Cada uno de estos tres aspectos los vamos a considerar en nuestro sermón dominical de hoy e iniciaremos hablando de la resurrección de Cristo y el bautismo por los muertos. Yo creo que todos hemos quedado un poco en shock cuando estamos haciendo nuestro devocional diario y de pronto nos encontramos con ese pasaje que dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿A qué se refiere? Bien, la doctrina ha tomado cierta relevancia, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, por la interpretación que la secta mormona ha hecho del mismo y la gran difusión de sus enseñanzas, sobre todo en los Estados Unidos de América. No obstante, la práctica a la que se refieren ellos fue realmente instituida por Joseph Smith, el fundador de la secta, en 1840, pero como bien lo indica Dan Doriani en un artículo escrito para The Gospel Coalition en septiembre de 2022, nos dice que la práctica es imposible rastrearla hasta la antigüedad. Es decir, es más bien una invención contemporánea que no tiene asidero en la teología patrística, ni en la teología medieval, ni en ninguna otra. En segundo lugar, la Biblia en su conjunto enseña que la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo es la realidad que nosotros debemos creer y que el bautismo lo practica el creyente una vez ha creído esta realidad, que Cristo lo ha redimido. Ahora, podemos revisar algunas interpretaciones que durante la historia han ocurrido. Matthew Henry dice que más o menos hay 30 interpretaciones. Otros autores dicen que hay 60 interpretaciones, pero creo que todo puede reducirse a unas cuantas. Samuel Kistemaker, en su comentario a Primera a los Corintios, nos da algunas. Voy solamente a mencionarlos. Dice, en primer lugar, sobre este versículo, algunos miembros de la iglesia se bautizaban vicariamente por los creyentes que habían muerto sin haber recibido el sacramento del bautismo. ¿En la Biblia existe algo como el bautismo vicario? No. Sabemos lo que es vicario, ¿verdad? En nuestro lenguaje coloquial costeño es una persona vieja. Pero vicario es sustituto, sustituto. Por ejemplo, en medicina, cuando a una persona le extraen un riñón, el otro queda haciendo el riñón vicario, el sustituto. Me corrigen los médicos que hay acá. Entonces, por ejemplo, el verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Os enviaré mi Espíritu. Entonces, nosotros no encontramos que alguien se bautice en lugar de otro. Eso no está en la Escritura. Respuesta corta, no existe el bautismo vicario. Otra postura es que, y es muy parecida, temas del reemplazo, y es sobre la preposición griega por, que es hiper o huper, en la frase por los muertos se interpreta como sobre la tumba de los muertos. Otra explicación similar interpreta esta preposición como a favor de los muertos. Y estas son explicaciones que apuntan a bautismos representativos. Otra, tercera explicación, los no creyentes que simpatizaban con creyentes que habían muertos pedían ser bautizados por ellos, esperando que así compartirían juntos la resurrección. Pero aquí surgiría la pregunta de si aquellos candidatos del bautismo realmente tenían fe en Jesucristo o se bautizaban solo porque querían encontrarse con aquella persona que amaban, ¿cierto? Y sería una forma incorrecta de bautizarse, porque cuando nos bautizamos es que estamos dando fe pública, hablo como bautista reformado convencido, porque estamos dando fe pública de que somos de Cristo, de que somos su propiedad, de que Él nos posee, pero que también Cristo se ha dado a nosotros, que morimos al mundo y somos resucitados a la nueva vida en Cristo. Otra interpretación, la frase se bautizan por los muertos, dicen que es similar a otra que habla sobre orar por los muertos. Una cita que, bueno, me tocó corregirla en la
porque parece que hubo un pequeño error en la imprenta. Es una cita a Segundo a Macabeos, un libro apócrifo, 12 del 40 al 45. Pero las enseñanzas del Señor Jesucristo y los apóstoles jamás incluyeron recomendaciones sobre orar por los muertos. Nosotros entendemos que una vez una persona ha muerto, si murió en Cristo, será eternamente feliz. Pero si murió sin Cristo, será eterna, ya ha sido condenado y no hay ninguna posibilidad para aquella persona que pueda ser rescatada. Es más, Dios no admite, en toda la Biblia no hay algo así como un rezo a favor de los muertos, mucho menos un bautizo a favor de los muertos. Pero también está la expresión se bautizan. Dicen que no se debe interpretar literalmente, sino en el sentido que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la madre de Jacobo y de Juan cuando fueron a pedir que uno se sentara a la derecha y uno a la izquierda. Creo que todos recordamos ese pasaje un poco pretencioso, ¿verdad? En el reino venidero, por favor, permite que uno se siente a tu derecha y uno a la izquierda. Y el Señor le dice, ¿podéis bautizaros con el bautismo que yo me bautizo? Y ellos dijeron, sí, pues seréis bautizados en ese bautismo. Era un bautismo de dolor. Esto era una alegoría de lo que iban a vivir. Pero aquí no se está hablando de una alegoría. No se está hablando de una identificación, sino que lo que realmente estamos viendo es que este bautismo no es una metáfora, sino que es una realidad que debe tener una relación con el resto del pasaje. Hay otra postura que dice que los catecúmenos no es una clase de pájaro, el catecúmeno es una persona que se va a bautizar, ¿cierto? Entonces, los catecúmenos que estaban a punto de morir, es decir, estaban siendo entrenados para bautizarse, pero estaban muy mal, pedían ser bautizados rápidamente porque habían aceptado a Cristo por la fe, pero alguna enfermedad lo tenía al borde de la muerte y forzaba su bautismo. Y decía, por favor, el bautismo es para dentro de un mes, pero tal vez no me quede eso, bautízame. Bueno, no hay ningún escrito que nos permita pensar que esto era de esa forma. Por último, un último recurso, hay algunas conjeturas para tratar de explicar este pasaje donde dice que la última parte del versículo 29, es decir, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Debe ser unida al versículo 30, donde hay otra pregunta y dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Es decir, donde trata de explicarse desde el inminente peligro de muerte que el apóstol tenía. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Bien, plantear una solución no es para nada sencillo. Concuerdo con Trenchard en la necesidad de considerar todo el contexto de la resurrección para realizar una exégesis coherente. Dice el autor, Pablo desciende de las sublimes alturas de la consumación del reino de Dios al ser vencida la muerte en la etapa final de la resurrección, para considerar las incongruencias que surgirían de la vida y servicio de los cristianos si no tuviesen la certidumbre de ser levantados de la muerte. El modo de acercarse a la cuestión es diferente, pero Pablo no suelta su tema y sigue descargando golpe tras golpe contra la falsa posición de los escépticos. Lo que dice el apóstol, en efecto, es que hay aspectos de la vida cristiana, como también su propia entrega, su misión apostólica, que carecerían de todo sentido, no pasando de ser devaneos de locos si no hubiera resurrección de muertos. Ahora bien, la conclusión que presenta este autor es la siguiente. Normalmente el sentido es clarísimo, pero aquí, frente a algo que no se encaja bien en el contexto ni en el cuadro de las doctrinas y prácticas de los apóstoles, es legítimo pensar en una reconsideración de la puntuación. En el antiguo griego no había separaciones. Nosotros tenemos comas, puntos, dos puntos y otros símbolos que nos permiten entender la lectura. Pero en la antigüedad, sobre todo en el griego donde se escribía solo mayúscula, los unciales, no había separación entre palabras. La separación es relativamente sencilla cuando uno conoce qué es un sustantivo, qué es un verbo,
qué es un adverbio, cuál es el complemento de la oración o el complemento directo, y entonces se puede traducir el griego. Pero puede pasar que existen problemas de puntuación. Este autor, citando a W. Vine, dice lo siguiente. W. Vine es el autor de Expository Dictionary of New Testament Work, que es un libro que es bastante usado por los estudiantes de seminario para entender las palabras en griego del Nuevo Testamento. Bueno, Vine sugiere la siguiente puntuación. Él lee: de otro modo, abre paréntesis, si no hay resurrección de los muertos, ¿qué harán los que se bautizan? ¿Será en lugar de los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por ellos? En este caso, lo que hace el apóstol Pablo, dice Trenchard, es una referencia al rito normal del bautismo que está explicado en Romanos 6, del 1 al 10, que es un símbolo. Recuerden, ¿qué es el bautismo? Es un símbolo de nuestra muerte y resurrección en Cristo. Con Cristo morimos juntamente, con Cristo estamos juntamente crucificados, pero con Cristo resucitamos de entre los muertos y vivimos para Cristo. Entonces, lo que se está explicando aquí, dice Trenchard, es el sentido del bautismo. Entonces, todos los corintios sabían que cuando eran bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Ahora bien, a partir de lo que dice Vine, citado por Trenchard, creo que hace una lectura correcta de la doctrina sin violentar el texto. Pero permítanme en esa misma dirección, considerando todo el pasaje, referirme a lo que creo que el texto enseña. Todo el pasaje viene hablando de la resurrección, el lugar de la resurrección en el Evangelio. Todo el pasaje, todo el capítulo 15. Es decir, trata de cubrir inicialmente los aspectos doctrinales que prueban la historicidad del evento. A partir de allí se presenta una doctrina coherente que va siendo explicada por el apóstol Pablo en medio de los ataques que los incrédulos están haciendo a la fe y confundiendo a los hermanos. Al llegar a esta parte, el apóstol retoma el tema de cuidarse de no creer que la resurrección de los muertos no existe. El apóstol viene diciendo: crean que la resurrección es una realidad. No crean que la resurrección no es necesaria. El que no cree en la resurrección de los muertos, ciertamente no cree el Evangelio. Entonces, lo que creo que está haciendo aquí el apóstol es advirtiéndonos para que nosotros no descuidemos la doctrina de la resurrección, y que está hablando de que bautizarse por los muertos es confiar que los muertos resucitan y que Cristo resucitó entre los muertos. ¿En qué me baso? En el mismo texto. En el capítulo 15 voy a citar una serie de pasajes que ya hemos leído y que ya hemos enseñado. En primer lugar, 15, 3 y 4 dicen: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evento de la resurrección, la realidad de la resurrección. Segundo, versículos 13 y 14 dicen: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y allí mismo, en el versículo 16 hasta el 19, creo que esto todavía aclara más, dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dice el 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, creo que cuando habla de bautismo por los muertos, lo que está hablando es que los creyentes
Si no creemos en la resurrección, no tendría objeto bautizarse. Sería un símbolo más de una religión muerta. Miren, todas las religiones en el mundo tienen ritos, tienen símbolos, pero son símbolos sin contenido. No significan nada. Ritos de iniciación que no tienen poder, que no sirven de nada, que tal vez pueden emocionar el alma, que pueden llevar a la persona a creer que algo está pasando con su vida, pero realmente no está pasando nada. El cristianismo se diferencia de todas ellas, se distingue, se separa de cualquier religión en que las ordenanzas dadas por Dios, entre ellas, la principal, son solo dos, pero digamos que el verdadero inicio, donde la persona se identifica con la fe es a través del bautismo. Declara toda su confianza en Cristo, de que Cristo lo tiene, que Cristo es suyo. Ahora bien, quiero hacer una primera aplicación en este primer punto. La resurrección es lo que consideramos todos los cristianos una doctrina esencial. El no creer en ella nos inhabilita como creyentes hasta el punto que no podríamos ser considerados como salvados por Jesucristo. Que el Señor borre cualquier duda del alma y podamos confiar con todo el corazón en aquel que venció a la muerte, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese es el primer aspecto a tratar. Pero entonces vamos al segundo aspecto a tratar de nuestro sermón dominical de hoy, y es la resurrección de Cristo y la fortaleza para vivir la fe y servir en el ministerio. Versículos 30 al 32 dicen, voy a leerlo en la Biblia de las Américas, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora, el apóstol Pablo en esta parte vuelve a preguntar sobre qué sentido tendría exponerse a tantos peligros a los que él se estaba exponiendo si no hubiera vida eterna en Cristo. Pensemos en eso en un momento. Incluso estamos hablando de un hombre que estaba en peligro de muerte continuamente. Uno cuando lee el libro de los Hechos dice, yo no sé si fue proporcional lo que sufrió Pablo con lo que él hizo sufrir a la iglesia. No lo sé, pero ya inmediatamente en sus primeras predicaciones vemos que es descolgado por un canasto, creo que en Damasco, sí, porque estaban persiguiéndolo para asesinarlo. Y de ahí en adelante, hasta que termina el libro de los Hechos, nosotros vemos a Pablo en una y otra situación, sufriendo azotes, cárceles, etcétera, etcétera. Esas son las verdaderas señales de un apóstol. Tanto que ya en el capítulo 27 del libro de los Hechos nosotros vemos un naufragio donde duran 14 días en el agua, en el mar, donde no se veían las estrellas, donde no se podían orientar, no sabían dónde estaba el norte o el sur. ¿Alguna vez usted se ha subido en una montaña rusa? Imagínese eso 14 días, pero lloviendo y todo el mundo asustado gritando, donde se levanta el barco y vuelve y cae, en fin. ¿Qué hacer frente a en una situación como esa? El barco se invierte, el agua entra y está la incertidumbre de si se va a perder o no la vida. ¿Qué sentido tendría exponerse a todo eso, sufrir todo eso, si no se cree con plena certeza de que un día vamos a estar en plena paz con el Señor Jesucristo? Pablo, había sido hecho experto en sufrimientos, dolor, persecuciones recibidas, pero todo esto valía la pena solo si los muertos en Cristo resucitan, porque de otra manera no tendría ningún sentido. Mire, aún el más arrogante de los hombres,
que le dijeran, mira, vas a morir, pero te vamos a hacer una hermosa estatua donde todo el mundo va a saber lo que tú hiciste. ¿Qué prefieres, eso o vivir? Yo creo que hasta ahí llega el valor. No, déjame vivo. Porque yo no voy a ver la estatua que me van a hacer si voy a morir. No. El creyente tiene la certeza de la vida eterna, de la vida eterna. Y él por esa razón le dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo. Esto es una especie de juramento donde dice, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y cada día se refería a eso. Mis hermanos, recuerden que aquí el ser cristiano en esta época no era una broma. El que era cristiano de verdad. Confesar a Cristo podía significar en algún momento la muerte misma. Y el apóstol Pablo lo sabía. Miren, el otro día estaba viendo la estadística de creyentes que, por cierto, va creciendo en países musulmanes. Y me llama la atención que los países con más apertura entre los musulmanes, por ejemplo, Arabia Saudita o Dubái, el porcentaje de iglesias, sobre todo en Arabia Saudita, es cero. No hay. Todos los que son cristianos subterráneos. En Dubái creo que hay permiso oficial para iglesias, están en un solo sector. Pero el creyente es perseguido en estos contextos. Y cuando uno ve eso, uno dice, el que es creyente aquí es creyente de verdad, no es una broma. No está yendo a la iglesia para vivir prosperado y en victoria, sino que realmente está yendo a la iglesia porque quiere conocer a su Señor. Y por eso este hombre era un creyente verdadero que decía, cada día muero. Se refiere a las amenazas de muerte, atentados, sufrimientos, que insisto, no tendrían sentido si no hubiese resurrección de los muertos. Entonces, encontramos también que el apóstol Pablo les escribe diciendo que en el versículo 32, que hace parte de esta sección, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Contra fieras. ¿A qué se refiere? ¿Esto es literal o es una metáfora? Cuando usted va al libro de los Hechos, al capítulo 19 exactamente, a partir del versículo 23 y hasta el 41, nosotros nos encontramos con una situación particular que no nos permite pensar que Pablo fue echado como otros creyentes al Coliseo para pelear con fieras. Es decir, no nos permiten hacer una interpretación literal del evento, sino una metáfora, el de luchar contra fieras refiriéndose a humanos. No sé si usted recordará el evento. Eh, Demetrio, un platero, es decir, hacía estatuillas, réplicas del templo de la diosa Diana, denuncia o trata de denunciar ante las autoridades de que el apóstol Pablo está enseñando en contra de todo eso. Dice, miren, él está enseñando en contra de eso y hay un alboroto tremendo en toda la ciudad y se levanta toda la ciudad de Éfeso, excepto los creyentes naturalmente, y dice Lucas en el relato del libro de los Hechos, que empiezan todos a gritar el nombre de su diosa, grande es Diana de los Efesios. Y gritan y casi no dejan hablar. Luego se levanta Alejandro, uno de la sinagoga, pero no lo dejan hablar hasta que tiene que llegar una de las autoridades. Y aquel hombre calma a la multitud diciéndolo, si seguimos en esto, nos van a decir que somos sediciosos y van a mandar a las legiones. Solo las legiones del ejército romano, ellos no iban a apaciguar, sino que iban a matar al que encontraran haciendo desorden. Y es así, bajo esa amenaza, como se calma aquella turba. Es decir, Pablo está describiendo que lo que está ocurriendo aquí es que se levantaron unos hombres que eran terriblemente salvajes, como fieras que lo querían matar. Ahora, insisto, a Pablo no lo podían echar en un circo romano a
asesinado por fieras por su ciudadanía romana. Ay, no la pudo perder, no porque 2 capítulos más adelante, 3 capítulos más adelante, en Hechos 22-25, Pablo va a usar su ciudadanía romana, diciéndoles, yo soy ciudadano romano, le dice al centurión, para evitar el azote. ¿Sí? Pablo algunas veces no lo evitó, otras veces lo evitó, en este caso lo evitó, y aparte de eso también apeló el fallo judicial para ser juzgado en un tribunal romano. Es decir, él no había perdido sus derechos como ciudadano romano, por lo tanto no pudo ser echado en el Coliseo, sino que se refieren a los judíos y gentiles amotinados que habían sido incitados por Demetrio para tratar de asesinar a Pablo. Entonces, a eso se refiere la lucha contra fieras. ¿Y por qué luchó Pablo contra todo esto? Porque confiaba en que un día el Señor Jesucristo lo resucitaría, que partir con Cristo era mucho mejor, lo va a decir en la carta a los Filipenses. Estar con Cristo, iba a descansar, pero un día iba a resucitar cuerpo y alma, se unirían nuevamente y resucitaría. Pero el no creer en la resurrección puede llevar al hombre a la ligereza moral. Y también de eso advertía el apóstol Pablo. Mire que al final del versículo 32 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y es una cita directa tomada de Isaías 22:13. ¿Cuál es el contexto de aquella profecía? Pablo les estaba diciendo a los de Jerusalén, ustedes van a ser acabados, van a ser barridos, el castigo de Dios va sobre ustedes. ¿Cuál debería ser la reacción de un pueblo que supuestamente conoce a Dios y que sabe que va a ser castigado? Hacer lo que hizo Nínive, ¿verdad? Buscar a Dios suplicantes para que de alguna manera, desde esta perspectiva de la vida, Dios no levante su mano y termine destruyéndolo. Pero ¿cuál fue la reacción ante la profecía de aquellos hombres? Ah, nos van a destruir. Bueno, comamos y bebamos porque mañana ya no vamos a estar acá. Esa fue la reacción. Es una reacción perversa. Israel prefirió vivir la vida de excesos y placeres antes de la destrucción y no buscar el perdón en el Dios que los estaba llamando al arrepentimiento. Y a partir de aquí quiero hacer mi segunda aplicación. Y es que muchos hombres y mujeres viven en la actualidad una vida inclinada a satisfacer sus propios placeres. En la práctica son epicúreos, hedonistas, en una especie de existencialismo perverso que solo se interesa por el aquí y ahora y prefieren huir de todo el dolor y el sufrimiento por el que necesariamente todos los hombres tenemos que pasar. Hace años, años, salió una película que se llamaba La Playa con Leonardo DiCaprio. Y todos viven y quieren estar lo más lejos posible de la civilización y ser felices hasta que uno de ellos, creo que lo ataca un tiburón, no me acuerdo, y lo deja todo herido. Y aquellos están metidos en su mundo, en ser felices, ocupados en ser felices, y como no pueden ayudar al herido, para no escuchar los lamentos, lo apartan, para que muera solo sin escuchar los quejidos de aquel hombre. Un acto de crueldad, un acto perverso. Pero ¿saben qué? La sociedad actual es muy parecida a eso. Es muy parecida a eso. Es insensible ante el sufrimiento de los demás. Esa predicación de hoy en día sobre tienes que ser feliz o quiero ser feliz o si no soy feliz me aparto. Ese tipo de situaciones es lo que termina destruyendo al tejido social, a lo que nosotros somos como seres humanos y para los que fuimos creados. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que en la iglesia se proclame eso. Que la sociedad lo haga porque no conoce a Cristo, lo entendemos de alguna manera. No lo justificamos. Sabemos que el Dios juzgará
por ese pecado a la sociedad. Pero ¿cómo es posible que en la iglesia se promueva todo este tipo de pensamiento hedonista, epicúreo, en que yo tengo que ser feliz, en que tengo que tener lo mejor y todo lo mejor es para mí, lo mejor de mi vida ahora y lo único importante soy yo y yo no vivo para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria, para mi placer personal? No es posible que desde la iglesia, si realmente es la iglesia del Señor, se promueva todo eso. Se promueve un mensaje escapista en donde a través de conjuros mágicos se intenta hacer huir las situaciones adversas de la vida. Pastor, es que he pasado enfermo, es que no has orado con fe. Tienes que reprender la adversidad, tienes que echarla fuera, echa fuera el dolor, no lo aceptes, no te puedes conformar a eso. Y si el dolor no se va, es porque no tienes fe. Si fuera así, nadie moriría, nadie se enfermaría. ¿Acaso Dios ha perdido el poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el dolor? El Dios de la Biblia es el soberano que controla todas las cosas. Yo creo que estas iglesias lo que están haciendo es promoviendo la cobardía y una actitud de huida de los creyentes y en los pobres inconversos que asisten a sus congregaciones, que buscan respuestas inmediatas, es lo que le dan. De hecho, una de las acciones más peligrosas de los hombres en el púlpito actual es que le dan a los no creyentes aquello que están buscando y no lo que Dios ofrece. Eso es perverso. Eso es perverso. ¿Qué tal darle a un niño que por capricho quiere un arma de fuego? Papá, es que yo quiero el arma de fuego. Toma, te doy el arma de fuego cargada y le quito el seguro, para que tú estés feliz. No, mis hermanos, es una actitud totalmente equivocada. Porque lo que necesita el inconverso es la salvación en Cristo. Y nuestra obligación como ministros del Evangelio, como iglesia, es presentarles a Cristo porque es lo que Dios ha ordenado. Que por lo menos vayan pensando, porque sabemos que la conversión es una obra por entero del Señor y que el Espíritu Santo es quien aplica la salvación en los corazones. Quien abre el corazón es Dios por su Espíritu, por su palabra, y sólo así podrán creer en Cristo como Señor y Salvador. Cristo debe ser presentado. Pero qué tristeza cuando se lee un pasaje que habla de Cristo, que Cristo venció la muerte, que Cristo se levantó con poder y que en Cristo hay perdón y vida eterna, y todo lo que nosotros le podemos decir es, tu dolor se va a ir, pero en realidad estamos firmando su condenación. No, no puede ser. Creo que el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es una noticia poderosa. Y ahora, nuestro tercer y último punto, creo que va unido a todo lo que hasta ahora hemos venido hablando. Y habla sobre la resurrección de Cristo y el cuidado del creyente con quienes anda. Los versículos 33 y 34, los leo en la Biblia de las Américas, dicen, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Se puede traducir las malas conversaciones, pero el homiliai kakai también significa malas compañías. Y es preferible en este contexto traducir las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y aquí hay una relación directa con la doctrina de la resurrección. Esta cita de seguro es tomada libremente por el apóstol Pablo de una obra escrita por el popular autor griego Menandro.
Vivió en el 342 al 292 antes de Cristo. Este proverbio era bastante común en el mundo antiguo. En este contexto se refiere a que quienes negaban la resurrección de los muertos como doctrina necesariamente corrompían las buenas costumbres. Es decir, la mala doctrina te lleva a la mala práctica, necesariamente. O Lutero lo expresaba en forma positiva, ¿verdad? La doctrina sana promueve la buena práctica de vida. Y esto es una realidad, que aquí se ve la relación inquebrantable entre ortodoxia y ortopraxis. Si se socava la doctrina de la resurrección, se destruye la buena vida en Cristo. Recuerden cómo definían algunos puritanos el significado de teología. Para ellos teología era el conocimiento de Dios que nos permitía vivir bien en una correcta relación de amor y obediencia para la gloria del Señor. Creo que esta definición me gusta más de la común, que es más etimológica, donde dice teología es el estudio o tratado sobre Dios o que habla de Dios. No, vivir bien para la gloria de Dios me parece adecuada. Entonces, lo que nosotros enseñamos, la persona que está hablando, que debe conocer a Dios, debemos saber con quién nos rodeamos, más aún dentro de la iglesia. Pero aquí también nosotros vemos que hay una necesidad profunda. eh, y esa necesidad es de ser vigilantes de lo que se enseña desde el púlpito y nosotros mismos de lo que enseñamos. Pero aún de lo que nosotros como creyentes, cada uno de nosotros como creyentes, profesamos y aprendemos acerca de Cristo. El apóstol dice, velad, versículo 34, debidamente, velad. Velad que es estar vigilante. ¿Qué están enseñando? Gracias a Dios que cualquiera de ustedes, de los que ya conocemos hace muchos años o pocos meses, cualquiera se puede acercar a nosotros y preguntarnos. No, creo que no mordemos, ¿verdad? Y nos pueden preguntar o decir, no entendí. Creo que eso es lo que la Biblia dice. Es peligroso cuando hay un superapóstol de esto que no lo pueden tocar porque cualquier invento y la razón por la cual no responden es porque no saben. Es sencillo, no velan por la doctrina. Es fácil decir cualquier barbaridad, pero es tan difícil preparar un sermón, una enseñanza. Si no, pregúntenle a Luis. Es difícil, es difícil preparar y tratar de que mis hermanos y los nuevos entiendan lo que se está proclamando. Hay que velar por la sana doctrina y que cada cosa que digamos esté de acuerdo con la teología básica. No podemos aceptar, no podemos hacer concesiones con otras doctrinas. No podemos aceptar asuntos que sean contrarios a la fe. Miren, de pronto el que no sabe nuestra confesión de fe y nuestros estatutos manifiestan lo que creemos con relación a los dones de milagros. Nosotros somos cesacionistas absolutos. Más de una vez han llegado quienes creo que son hermanos piadosos, pero son continuistas. Y me han dicho, pastorales, me gusta la iglesia, pero no podemos hablar, no podemos debatir sobre la continuidad de los dones. Y con todo el dolor, porque sé que son buenas personas, buenos creyentes, ha tocado decirle, amado, tienes que buscar dónde congregarte porque te va a hacer daño estar acá con un tema que consideramos esencial. Que ustedes creen que, ustedes no creen que Dios sana, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que creemos que nadie hoy en día tenga ese don. Dios no depende de nosotros, pero eso es lo que creemos. ¿Y por qué lo hacemos si no es tan esencial en ese sentido? Por cuidar la doctrina y la iglesia. Y cada quien va estando con su cada cual
y en el amor de Cristo pueden armar comunidades muy hermosas, donde ellos adoren a Dios y tengan convicción sobre ese punto. Ahora, también el texto dice, y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y acá se nos habla sobre la necesidad del conocimiento profundo de Dios para la vida santa. Entre más conocemos a Dios, podemos progresar en una vida de santificación. Se debería ser el centro de nuestro deseo. Nosotros no podemos conformarnos, y perdonen que use esta frase que la tengo entre comillas en el bosquejo. No podemos conformarnos con ser creyentes básicos, puesto que los hay. ¿Qué es un creyente básico? Jesucristo murió por mí, amén. Jesucristo es mi Salvador, amén. Soy salvo, viva Dios. En la vida vuelvo a leer un libro. En la vida vuelvo a estudiar, vuelvo a ir a un seminario. En la vida vuelvo a asistir a la escuela dominical o a un evento en donde la iglesia se edifique. Eso es ser cristiano básico. Perdone que se lo diga con tanta franqueza. ¿Y hay de esos? Sí. ¿En esta iglesia? Sí, también. Yo no digo, no, eso pasa en otra iglesia. No, aquí también pasa. ¿Son mis hermanos? Sí, son mis hermanos. Les voy a insistir en que lean. No, para eso tengo a Oduber. Oduber es el brazo malvado, armado, que le envía eso. Yo no voy a andar. Léete el libro, léetelo. Conmigo no cuente para eso. Yo estoy muy ocupado leyendo lo mío, para estar ocupado en otras cosas, leyendo lo de los demás. Y es bastante lo que me toca leer, se lo aseguro. Creyente básico. Mire, de ser creyente básico estamos a un pelo de empezar a retroceder en la fe. MacArthur dice, algunos de la iglesia no conocían a Dios y eran una influencia corruptora, pero no para los que esperaban vivir en la presencia de Dios después de la muerte. Claro, el flojo corrompe al que no lo es. Ven acá, ¿leíste el texto? Ah, no, yo no lo he leído, por eso es muy complicado, me mandaron. Si quieres crecer, despégate del hermano flojo. De verdad. Muchas veces el estancamiento es retroceso verdadero. No, conocer la doctrina requiere esfuerzo. Por favor, hermano, requiere esfuerzo. Requiere que por lo menos leas un poquito. ¿Cuántas páginas? No, no sé. ¿Cuántas páginas? No te voy a poner una tarea de leer tantas páginas. Pero crecer en el conocimiento de Cristo requiere esfuerzo. Requiere conocer, requiere sentarse y mirar y crecer y maravillarse con el Señor. Y cuando eso ocurre y leemos la Biblia, como creo que lo hacemos todos los días, entonces nos maravillamos. Ah, wow, esto es lo que quiere decir la Escritura. Entonces, el conocimiento profundo de Dios es importante. Pablo lo decía en qué sentido? En el sentido de que si no conocían a Dios podían ser movidos sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. Podían ser movidos, podían ser confundidos. El alma que se confundía con relación a la resurrección de los muertos era un alma que iba a dudar, que se iba a entristecer, que iba a caer en dudas. Y Pablo decía, no, es necesario que conozcan la doctrina. Y aquí aparece nuestra tercera aplicación. Y es que el no conformarnos a este siglo, como dice Romanos 12:3, creo, no solo implica una actitud pasiva frente al mundo. Es decir, me aparto del mundo y eso es una actitud pasiva, me encierro en mi casa. No, sino es una actitud activa ante las cosas santas. Tenemos la necesidad de separarnos de los impíos, eso es una acción, pero también debemos conocer a Dios y conocer a Dios requiere esfuerzo.
Ahora Luis usaba una analogía tomada del amor entre esposos. Yo quiero ir un poco más atrás en nuestro contexto actual, en el amor de novios. Usted, varón, usted tenía que ir a visitar a su novia. No podía ser de otra manera, tenía que ir. Y eso requería un esfuerzo. No entiendo cómo es posible que no se haga esfuerzo por conocer a Dios. Conocer a Dios. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando a los que ya son salvos. Conocer a Dios requiere un esfuerzo. Todo creyente debe ser consciente de la necesidad de orar y no solo de leer la Biblia, sino estudiar la Biblia con diligencia, porque aquello, recuerde, aquello que más atrapa nuestra atención, de seguro es donde están nuestros mayores afectos. ¿Qué paso viendo? La maratón de Netflix de la serie tal, 6 horas viéndola, 5 horas, uy, buenísima. Y lo que apenas me faltan son tres temporadas de 20 capitulitos cada una. Ajá. ¿Te leíste el bosquejo que mandaron los que pusieron hoy? Lo leo ahorita que termine la segunda temporada, porque todavía está verde esto. No, mis hermanos, estamos llamados a conocer a Dios. Y conocer a Dios implica esfuerzo, lo repito. Bien, en nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 consideraciones sobre el lugar de la resurrección en el Evangelio. Fueron, primero, la resurrección de Cristo y el bautismo por los muertos, versículo 29. Segundo, la resurrección de Cristo y la fortaleza para vivir la fe y servir en el ministerio, versículos 30 al 32. Y tercero, la resurrección de Cristo y el cuidado del creyente con quienes anda, versículos 33 y 34.